Las cámaras destellan, pero ellas solo ven la mentira. Ellas ven a Arthur Lexington, el rey multimillonario de Nueva York, y su esposa perfecta, Eleanor, la imagen de gracia silenciosa. Pero esta noche, esa imagen quemará. Mientras la ciudad duerme, Arthur estará con ella. La ambiciosa, embriagadora mujer en un ático secreto. Él cree él está en control. Él cree él tiene dos mujeres. Una para espectáculo, una para placer. Lo que él no sabe es que al amanecer, el rey será un peón, su imperio será resquebrajado, y la única cosa esperando por él en casa es el fin. El salón de baile en el Metropolitan era sofocante. Un familiar empalagoso perfume de viejo dinero y nueva ambición. Arthur Lexington, su imagen reflejada en 1000 copas de champán, sintió el familiar apretón en su pecho. No era ansiedad, era aburrimiento, una profunda, aplastante oní que solo un hombre que tenía todo podría verdaderamente apreciar. A los 52, él era el maestro de innovaciones Lexington, un titán de tecnología y logística, un hombre cuyos casuales susurros podían enviar mercados elevándose o estrellándose. Su traje, una creación a medida de un sastre en Savile Row, cuyo nombre él había olvidado, sentía menos como ropa y más como un disfraz. Él sonrió, una practicada automática flexión de músculos, mientras un concejal de la ciudad le dio una palmada en la espalda. Arthur, noche maravillosa. El nuevo ala es un testamento a tu generosidad. Arthur meramente asintió. El nuevo ala era una deducción de impuestos, una maniobra de relaciones públicas sugerida por su equipo. Él ni siquiera había visto los planos arquitectónicos. Su mirada se desvió, enganchándose en su esposa, Eleanor Lexington. Ella era, como siempre, perfecta, vestida en una severa, elegante columna de azul medianoche, su pálido cabello rubio recogido hacia atrás en un brillo que debió haber tomado horas. Ella era la consumada esposa de sociedad. Ella estaba discutiendo patrones de aves migratorias con la esposa del senador. Su expresión, una de cortés, comprometido interés. Ella era hermosa en la manera que una estatua de mármol es hermosa, fría, impecable y completamente intocable. Ellos no se habían verdaderamente tocado en años. Su matrimonio era otra de sus propiedades, un activo heredado que él había adquirido hace 25 años. Era estable, predecible y completamente desprovisto de pasión. El aburrimiento era una picazón, y entonces él vio la rasgadura. Al otro lado de la sala, de pie cerca de la exhibición de su basta silenciosa, estaba Isabella Vance. Isabella era todo lo que Eleanor no era. Ella era fuego y caos, una estrella en ascenso en el departamento de marketing de su propia compañía. Ella tenía 28. Su vestido era un escandaloso carmesí brillante que se adhería a cada curva. Su cabello negro, una cascada salvaje sobre un hombro. Ella no debería haber estado aquí. Este era un evento para la Junta Directiva Superior y sus familias. Pero Isabella tenía un talento para entrar en habitaciones a las que no estaba invitada. Sus ojos se encontraron. Fue una sacudida, un shock físico. Los ojos oscuros de Isabella sostuvieron los suyos. Una promesa silenciosa, atrevida que pasó por alto el cuarteto de cuerda y la risa educada. Ella no sonrió. Ella solo miró. Su mirada viajó por su cuerpo, lenta y evaluadora, antes de regresar a su rostro. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa jugó en sus labios rojos llenos. Ella sabía. Él sabía. La picazón se convirtió en un rugido. Arthur sintió su bolsillo vibrar. Un texto.
Él no necesitó mirar. Era ella. Estoy aburrida. ¿Tú lo estás? Él navegó la multitud, un tiburón moviéndose a través de agua tibia, e interceptó a su esposa. Elinor, cariño. Él besó su mejilla. Era como besar pergamino. Me temo que algo ha surgido. El trato de Singapur. Tengo que saltar a una llamada con Tokio. Va a ser una noche entera, me temo. Los ojos azules de Eleanor, claros y sin nubes, se encontraron con los suyos. No hubo un parpadeo de sospecha, o quizás él pensó con una repentina, escalofriante claridad. No había nada más que sospecha, usada tanto tiempo, se había convertido en parte de ella. Por supuesto, Arthur, tú trabajas tan duro. ¿Debo hacer que William te espere? William era su chofer. No, no, no seas ridícula. Tomaré un coche. Tú quédate. Disfruta la subasta. Compra esa horrible escultura que estabas mirando. Él le dio una palmada en el brazo, un gesto de posesión, de despido. Es un Brunuschi, Arthur, dijo ella, su voz plana. Sea lo que sea, cárguelo a la fundación. Él se giró, no esperando una respuesta. Él sintió sus ojos en su espalda mientras él se alejaba, una sensación como agua fría. Él se encogió de hombros. Él era Arthur Lexington. Él tenía derecho a esto. Él merecía un poco de vida en su jaula dorada. Él empujó a través de las pesadas puertas de bronce del museo, el aire fresco de la noche de la ciudad de Nueva York, golpeándolo como una liberación. Él sacó su teléfono, sus dedos ya tecleando el mensaje a Isabela. Mi chofer, 10 minutos. Reúnete conmigo en el ático de Soho. Él no vio a Isabela deslizarse por una entrada lateral. Él no vio a su esposa, Eleyanena, de pie perfectamente quieta junto a la ventana, viendo su coche alejarse. Ella no parecía triste. Ella no parecía enojada. Ella simplemente miró, su expresión tan tranquila y plácida como un lago congelado. Entonces, lentamente, ella levantó su propio teléfono e hizo una llamada. Marcus, dijo ella, su voz tranquila, pero sonando con autoridad absoluta. Él va de camino a ella. Es hora. Ejecuta el plan ahora. El ático de Soho era el monumento de Arthur a su propia hipocresía. No existía en ninguna de sus listas oficiales de activos. El arrendamiento era mantenido por una corporación fantasma que a su vez era propiedad de otra corporación fantasma. Una enredada red de entidades legales diseñadas para ser impenetrables. Era elegante, moderno y estéril, todo vidrio y cromo y cuero negro, la antítesis de la extensa finca de Greenwich llena de antigüedades que él compartía con Eleyanena. Era un lugar para transacciones, no para vivir. Cuando él llegó, el ascensor abriendo directamente en la sala de estar, Isabela ya estaba allí. El vestido carmesí estaba tirado en el suelo como una gota de sangre. Ella llevaba una de sus propias camisas de seda, desabotonada justo lo suficiente, y nada más. Te tomaste tu tiempo, ella murmuró caminando hacia él. Ella olía a perfume caro y algo únicamente Isabela, un aroma eléctrico cobrizo que siempre hacía martillar su pulso. La vieja guardia, ellos hablan. Él gruñó, quitándose su chaqueta. Él ya estaba olvidando el salón de baile, olvidando a Eleanor. Que hablen. Ella pasó sus dedos por su cabello, un gesto tanto tierno como posesivo. Ellos son dinosaurios. Tú eres un león. Tú deberías estar con una leona, no una pieza de museo. El río, un sonido áspero. ¿Eso es lo que soy? ¿Un león? Tú eres Arthur Lexington, ella susurró, sus labios rozando su oreja. Tú puedes tener lo que quieras. Y tú me quieres a mí. Él sí, él quería su ambición, la cual se sentía mucho más honesta
que la plácida aceptación de Eleanor. Él quería su fuego, el cual le hacía sentir joven, poderoso, vivo. La noche se desarrolló en un predecible, embriagador desenfoque. Ellos bebieron whisky escocés añejo, del tipo que él mantenía en stock exactamente para este propósito. Ellos hablaron sobre su carrera, sus brillantes nuevas propuestas de marketing, las cuales eran realmente solo sus propias ideas de hace 5 años, reempaquetadas y presentadas con una deslumbrante sonrisa. La junta está estancada, Arthur, dijo ella, trazando el borde de su vaso. Ella estaba acurrucada en el sofá negro, sus piernas desnudas metidas bajo ella. Peterson Davies, sus reliquias. Ellos no entienden el nuevo mercado. Yo lo entiendo. Nosotros lo entendemos. Este era su juego. Ella no era solo una amante. Ella era una asaltante corporativa en espera. Ella no solo quería su cuerpo. Ella quería sus llaves. Paciencia, bella, él dijo, haciendo girar el líquido ámbar. Estas cosas toman tiempo. El tiempo es para los débiles. Ella replicó, sus ojos destellando. Eleanor ha tenido 25 años. ¿Qué ha construido ella? ¿Una reputación por buenos arreglos florales? ¿Un asiento en la junta de la ópera? Es una vergüenza. Yo podría ser tu socia. ¿Realmente? Lado a lado. Imagina a los dos. Podríamos conquistar todo. Él sonrió. Él amaba esto de ella, su desnuda, voraz hambre. Era tan simple. ¿Y qué hay de Eleanor? Él preguntó, interpretando su papel. Es complicado. Es solo complicado porque tú lo dejas ser. Ella se burló. Eres un multimillonario, Arthur. Cómprala. Dale la casa fría, vacía y la fundación. Establécela para la vida. Una vida muy cómoda, muy aburrida. Probablemente estaría aliviada. Él consideró esto. Quizás ella tenía razón. Quizás Eleanor estaría feliz de ser puesta a pastar. El pensamiento era extrañamente atractivo. Una ruptura limpia, una nueva vida, él e Isabella, la nueva pareja poderosa. Un día él se encontró pensando, quizás un día, estás empujando demasiado fuerte. Él dijo, dejando su vaso. ¿Lo estoy? Ella se desenroscó y se deslizó sobre su regazo. Era un movimiento practicado, perfecto. ¿O soy yo solo la única dispuesta a decirte la verdad? Estás atrapado, Arthur, y yo soy la única con la llave. Él la besó, entonces un beso de posesión, de silenciamiento. Él estaba en control. Él era el león. Él estaba pagando por este ático, este whisky, esta camisa. Él estaba comprando su tiempo, su ambición, su fuego. Era una transacción simple, limpia. Él era un tonto. Él no notó la manera en que sus ojos, incluso mientras ella le besaba de vuelta, eran fríos y calculadores. Él no sabía que sus brillantes ideas de marketing eran solo el cebo. Él no sabía que durante los últimos 6 meses ella había estado cuidadosa, meticulosamente copiando archivos del servidor privado. Ella no era solo ambiciosa, ella era una saboteadora. Ella no estaba intentando unirse a su imperio. Ella estaba construyendo el suyo, usando sus recursos como su fundación. Y él no se dio cuenta ni por un segundo de que su mayor aliada, la persona que primero la había apuntado discretamente hacia los códigos de acceso al servidor de Arthur, era el mismo hombre que su esposa acababa de llamar. Marcus Thorne, el abogado de Eleanor, tenía una definición muy amplia de descubrimiento. E Isabella Vance, hambrienta por su propio pedazo del pastel, era su activo más valioso y más involuntario. Ella pensó que estaba seduciendo a un rey para convertirse en una reina. En realidad, ella era solo el bufón contratado por la vieja reina para distraer a la corte mientras el castillo estaba siendo tomado.
Mientras el amanecer se acercaba, pintando el horizonte de Manhattan en tonos de morado magullado y gris, Arthur Lexington durmió el profundo, sin sueño, de un hombre que creía total y completamente en su propia invencibilidad. El sol, un ojo acuoso indiferente, estaba justo comenzando a perforar la bruma matutina cuando Arthur despertó. Él sintió las familiares punzadas, un dolor sordo detrás de sus ojos por el whisky, una rigidez en su cuello por la almohada moderna desconocida y el sabor amargo de la fea prima de arrepentimiento, la inconveniencia. Él odiaba las mañanas después. Ellas eran desordenadas y Arthur Lexington odiaba el desorden. Isabella estaba dormida, su cabello oscuro esparcido por las sábanas blancas como una mancha de aceite. Ella parecía más joven, casi vulnerable. Era una ilusión. Arthur sabía que la vulnerabilidad era un arma, no un estado del ser, al menos no en su mundo. Él se deslizó fuera de la cama, sus movimientos precisos y silenciosos. Él recuperó su ropa del suelo, vistiéndose rápidamente. El hombre en el espejo era un extraño por un momento, desaliñado. Su camisa de 5,000 horas arrugada. Él parecía un hombre que había sido usado. Él alisó su cabello, abotonó sus puños y se puso la máscara de Arthur Lexington Titan de nuevo. Él no dejó una nota. Él no la besó de despedida. La transacción estaba completa. El viaje de regreso a Greenwich fue uno que él había hecho 100 veces. Una sombría peregrinación del pecado al santuario. Su chofer, un hombre silencioso, estoico llamado Thomas, mantuvo sus ojos en la carretera. El Bentley ronroneó a través de la ciudad que despertaba, cruzando la línea del polvo de Manhattan al silencio manicurado, opulento de Connecticut. Usualmente en estos viajes, Arthur sentiría una sensación de engreída satisfacción de haber exitosamente hecho malabarismos con sus dos vidas. Él era el amo de su universo, doblándolo a su voluntad. Pero esta mañana algo estaba mal. El aire en el coche se sentía estático. Thomas, quien usualmente ofrecía un tranquilo «Buenos días, señor Lexington», no había dicho nada. Él simplemente había abierto la puerta, su rostro una máscara de granito. Mientras ellos giraban hacia el largo camino arbolado de su finca, Arthur sintió un nudo de inquietud. Era demasiado silencioso. Usualmente a esta hora 7 a.m., los terrenos estarían bulliciosos. Jardineros cuidando las rosas de herencia de las que Eleyanena estaba tan orgullosa, personal de casa preparándose para el día, seguridad haciendo sus rondas. Hoy no había nada. La grava crujió bajo los neumáticos, el sonido inquietantemente fuerte en el aire muerto. La casa, una formidable mansión georgiana que había estado en la familia de Eleyanena por un siglo, parecía dormida o abandonada. Thomas, ¿qué diablos? Arthur murmuró mientras el coche se detenía en el gran pórtico. Thomas se giró, sus ojos finalmente encontrándose con los de Arthur en el espejo retrovisor. Su expresión era ilegible. La señora Lexington le dio a todo el personal la semana libre, señor. Efectivo anoche. ¿Ella qué? ¿Por qué no me informaron? Ella dijo que usted estaba al tanto, señor. Para la limpieza de primavera, Thomas dijo la manera en que dijo limpieza de primavera lo hizo sonar como un elogio. Ella arregló mi pago final ella misma junto con mi indemnización. Un paquete muy generoso. El nudo en el estómago de Arthur se apretó en un puño frío y duro. ¿Indemnización? ¿De qué estás hablando, Thomas? Tú no te estás jubilando. Thomas salió del coche, caminó alrededor y abrió la puerta de Arthur. Él se quedó allí, ya no un empleado, sino solo un hombre. Tenga un buen día, señor Lexington. Él no esperó una propina. Él caminó a un pequeño sedán anodino estacionado cerca de la entrada de servicio. Se subió y se fue,
ni una vez mirando hacia atrás. Arthur se quedó solo en el camino de entrada, su traje arrugado una burla de su poder. El aire de la mañana era frío, y él se dio cuenta de que había dejado su abrigo en el ático. Maldiciendo, él buscó a tientas sus llaves. Él nunca usaba sus llaves. La puerta siempre se abría para él. Él se dejó entrar al gran vestíbulo. El silencio era absoluto. El aire estaba frío. La calefacción estaba apagada. «Eltiner», él gritó, su voz haciendo eco en la extensión de mármol. Nada. La casa se sentía vacía. Él entró en el gran salón. Algo estaba mal. Las paredes estaban desnudas. El Monet, los dos Rothko, la estatua inestimable de Degas, los proyectos de pasión de Eleanor, el arte que ella curó con meticuloso cuidado se habían ido. Espacios vacíos y cables colgantes permanecían como cicatrices. «¡Eleanor!», él rugió. Un destello de pánico real ahora. Él irrumpió por la planta baja. La cocina estaba fregada, vacía. Las despensas estaban desnudas. Él subió la gran escalera majestuosa, su corazón martilleando contra sus costillas. Él irrumpió en su suite principal, vacía. Él fue a su vestidor. Era una caverna. Estantes sobre estantes de perchas vacías. Cada vestido, cada zapato, cada uno de sus famosos, elegantes bolsos se habían ido. Él se giró, moviéndose a su propio lado de la suite. Sus armarios estaban intactos, sus trajes, sus camisas, sus zapatos, todo perfectamente en su lugar. Ella no había tomado nada de él. Ella solo se había tomado a sí misma. Él retrocedió de la habitación, confundido. Esto no era ira. Esto no era una pelea. Esto era una evacuación, una desaparición organizada, sistemática y aterradoramente minuciosa. Él bajó lentamente las escaleras, su mente corriendo. ¿A dónde había ido ella? El lugar de su madre en Palm Beach, sus hermanas en Londres. ¿Cómo había movido todo esto? La logística habría tomado meses de planificación. Él tropezó en su estudio. Este era su santuario, la única habitación en la casa que era completamente suya. Todo caoba oscura, cuero verde y el olor a libros viejos y éxito. Aquí, al menos todo estaba como debería ser. Sus premios en la pared, sus decantadores llenos, su masivo e imponente escritorio sentado en el centro de la habitación, y sobre la perfecta superficie de caoba pulida, colocada justo en el centro, había un único sobregrueso color crema. Era el mismo papel de carta que Eleanor usaba para su correspondencia de caridad, pero este sobre no estaba dirigido a un donante o una duquesa. Solo tenía su nombre en él, escrito en su perfecta, elegante caligrafía. Arthur. Arthur miró fijamente el sobre. Estaba pesado, grueso, hecho del tipo de cartulina gruesa y cara que gritaba importancia. Yacía en su escritorio como un juicio. Por un largo, silencioso minuto, él no lo tocó. Él rodeó el escritorio, un depredador, de repente inseguro de la trampa. Él sirvió un whisky escocés de un decantador de cristal, su mano temblando casi imperceptiblemente. Él nunca bebía por la mañana. Él bebió el líquido en un trago ardiente, el quemor anclándolo. Finalmente, él arrebató el sobre. No había sello de cera ni floreo dramático. Eleanor nunca fue dramática. Ella era precisa. Él lo rasgó, un gesto de poder impaciente, enojado. Dentro no había carta, ni confesión manchada de lágrimas, ni acusaciones en mayúsculas enojadas. Solo había un grueso documento legal grapado. La página superior era una hoja de portada en la Corte Superior del Estado de Connecticut,
Distrito Judicial de Stamford, Norwalk. Número de caso FSTCB 25608. Lexington Eleanor M. Demandante. Lexington Arthur P. Demandado. Petición de disolución de matrimonio. Arthur leyó las palabras, pero su mente no podía procesarlas. Disolución de matrimonio. Era tan clínico, tan estéril. No era divorcio, era una borradura. Su rabia, que había sido una brasa baja y latente, explotó en un infierno blanco y ardiente. ¿Divorcio? ¿Ella se está divorciando de mí? Él rasgó a través de las páginas, sus ojos escaneando por las palabras que él entendía. Diferencias irreconciliables. Disipación de bienes conyugales. Adulterio. La palabra colgó en el aire. Adulterio. Adjunto a la parte trasera de la petición había una moción separada. Y detrás de eso, exhibición A. Él la volteó. Su sangre se volvió hielo. Era una fotografía. No era una toma granulada de lente larga de un sudoroso investigador privado en una gabardina. Era una imagen de alta resolución cristalina. Era él anoche de pie en el vestíbulo del ático de Soho, su brazo alrededor de la cintura de Isabella. Él estaba besando su cuello. Su vestido carmesí era inconfundible. La marca de tiempo impresa en la esquina inferior leía 11:52 p.m., solo una hora después de que él había dejado la gala. Él volteó la página. Exhibición B, una toma de él saliendo del mismo edificio. La marca de tiempo 6:48 a.m. esta mañana. Había más, docenas más, no solo de Isabella. Había Caroline, la azafata del año pasado en el balcón de su hotel en Zúrich. Había Amelia, la esposa de su banquero de Londres, subiendo a un taxi con él en Mayfair. Las fechas, horas y ubicaciones estaban todas meticulosamente documentadas. Era un portafolio de sus pecados. ¿Cómo? Él susurró, hundiéndose en su silla de cuero. La silla, su trono, de repente se sintió fría y ajena. ¿Cómo pudo ella haber sabido? ¿Cómo pudo ella haberlo probado? Eleanor no entendía este mundo. Ella era la esposa gentil, ingenua que planeaba fiestas en el jardín. Ella no contrataba investigadores privados. Ella no conspiraba. Él buscó a tientas su teléfono, sus dedos marcando el número de su abogado. Gregory Walsh. Gregory era un bulldog, el mejor y más despiadado abogado corporativo en Nueva York. Él manejaría esto. Él la aplastaría. La llamada fue directamente al buzón de voz. Gregory Walsh, no estoy disponible. Si esto es un asunto personal, por favor cuelgue. Si esto es un asunto profesional con respecto a la fusión de Lexington Innovations, todas las consultas están ahora siendo dirigidas a Arthur. Aplastó el teléfono en su mano. ¿Qué era esto? Él intentó su oficina. Su asistente, Janine, contestó. Janine, consígueme a Walsh ahora y averigua qué diablos está pasando. Mi casa está vacía y mi esposa está... Oh, señor Lexington. La voz de Janine era aguda, temblorosa. Señor, yo no sé qué decir. La Junta convocó una reunión de emergencia hace una hora. Es sobre la cláusula de moralidad en su contrato. ¿La cláusula de moralidad? Eso es una fórmula estándar. Es sin sentido. No lo es, señor. No cuando se combina con la medida cautelar. Señor, yo tengo que irme. Ellos están aquí. La línea se cortó. ¿Medida cautelar? Arthur regresó a la pila de papeles. Él lo había pasado por alto. No era solo una petición de divorcio. Era una orden de restricción temporal y una moción para congelar activos. Pendiente de una auditoría forense completa, debido a la extensa evidencia de disipación de fondos conyugales,
para evitar que el demandado, Arthur P. Lexington, oculte, transfiera o apalanque la propiedad comunitaria. Él leyó esa última línea de nuevo: ocultar, transferir o apalancar. Él soltó los papeles. El trato de Singapur, el que él había usado como su excusa anoche, era una adquisición masiva de 2.000 millones. Él lo estaba financiando, apalancando sus acciones personales en Lexington Innovations. El trato estaba programado para cerrarse hoy. Si sus activos estaban congelados, él no podía financiar el trato. El trato colapsaría. Las acciones se desplomarían. Sus socios en Singapur demandarían. Esto no era un divorcio. Esto era un asesinato. Él miró los papeles, la foto de él e Isabella, el vestido carmesí, la mirada descuidada, engreída en su propio rostro. Eleanor había hecho esto. La mujer que arreglaba flores, la mujer que se sentaba en silencio en las cenas, la mujer que él había desestimado como una pieza de museo. Ella no solo lo había dejado, ella había puesto una bomba, y él acababa de ver el temporizador llegar a cero. El silencio de la casa ya no era solo tranquilo, era el vacío dejado por una detonación. Él estaba de pie en la zona cero, a 500 millas de distancia en una oficina con paredes de cristal con vistas no al horizonte de Nueva York, sino al tranquilo pulso intelectual de Boston. Eleanor Lexington sorbió su té. Era un simple desayuno inglés, sin azúcar. La oficina no era opulenta, era funcional. Pizarras blancas cubrían 2 paredes llenas de complejos algoritmos y proyecciones de mercado. El nombre de la empresa en la puerta de cristal esmerilado era inofensivo. Nuestras soluciones tecnológicas. Era una de docenas de pequeñas y ambiciosas startups en el centro tecnológico y era enteramente legalmente suya. Eleanor, vestida con un simple suéter de cachemira gris de aspecto elegante y pantalones, no se parecía en nada a la pieza de museo de la gala. Su cabello estaba suelto cayendo en un práctico bob de negocios. Su rostro libre del maquillaje pesado de su vida anterior estaba alerta, inteligente y concentrado. Ella parecía 10 años más joven. Su abogado Marcus Thorne se sentó frente a ella. Él era un hombre que parecía más un profesor arrugado que un tiburón legal, pero él poseía una mente de aterradora brillantez sistemática. Él era el único hombre al que Arthur Lexington había temido verdaderamente en una negociación, por lo que Arthur lo había puesto en la lista negra de todas las firmas con las que trabajaba. Fue Eleanor quien lo había encontrado, enseñando un seminario tranquilo sobre derecho contractual en Harvard. El servicio fue confirmado a las 7:02 a.m., justo en la puerta, dijo Marcus, revisando su tableta. Thomas confirmó visual. Arthur está en casa. Bien, dijo Eleanor, su voz uniforme. La medida cautelar fue presentada a las 8:01 a.m. La orden de restricción temporal fue entregada a su oficina a las 8:05. La junta fue notificada a las 8:10. Los socios de Singapur fueron notificados del congelamiento de activos a las 8:11 a.m. A partir de ahora, él revisó su reloj. Arthur Lexington está financieramente paralizado. Él no puede acceder a sus cuentas personales. Él no puede mover sus acciones. Él ni siquiera puede usar su Amex para comprar una taza de café. Eleanor tomó un lento sorbo de su té. ¿Y la señorita Benz? Marcus se permitió una pequeña sonrisa seca. Ah, sí, el caso fue pan comido. Las tarjetas de crédito emitidas por la compañía de la señorita Benz fueron desactivadas a las 8:40 a.m. El contrato de arrendamiento del ático de Soho, mantenido por esa ridícula Shell Corp, fue terminado por el propietario, quien, debo añadir, es un nuevo cliente de mi firma por incumplimiento de contrato. Una cláusula moral,
Si puedes creer la ironía. Ella está en este momento siendo educada, pero firmemente escoltada afuera por la seguridad del edificio. El rostro de Eleanor permaneció impasible. Ella no sintió piedad, pero tampoco triunfo. Isabella había sido una herramienta, nada más. Un componente predecible, codicioso y necesario en una máquina mucho más grande. Ella cumplió su propósito, afirmó Eleanor. Marcus se recostó. Debo admitir, Eleanor, esta es la exfiltración más quirúrgica que he visto. 25 años. ¿Has estado planeando esto? ¿Cuándo empezó? Eleanor miró por la ventana. No fue un plan, no al principio. Fue una realización. Ella le dijo que había sido hace 2 años, no otra mujer. Arthur siempre había tenido otras mujeres. Eso era solo parte del costo de ser la señora Lexington. Un costo que ella había estado dispuesta a pagar por la estabilidad, por la fundación, por la anestesia. No, el momento había llegado durante una cena con su hijo, Julian. Julian, su único hijo, había estado luchando, trabajando en una pequeña startup sin fines de lucro en Boston, tratando de construir algo real. Él había acudido a Arthur por un pequeño préstamo puente, 50,000, no para comprar un coche, sino para pagar la nómina de sus 5 empleados. Arthur se había reído. Él lo había hecho delante de toda la familia en la cena de Navidad. Se rió y lo llamó un desperdiciador de su fondo fiduciario, un desperdicio, un tonto sentimental desperdiciando su educación de Harvard. Eleanor había visto el rostro de su hijo desmoronarse. Ella había visto la luz en sus ojos apagarse. Y en ese momento ella vio a Arthur no como su esposo, sino como una plaga, una fuerza que no construía, sino que solo consumía, solo derribaba. Esa noche ella había abierto una nueva computadora portátil. Ella había abierto una nueva cuenta bancaria con la herencia que su abuela le había dejado, dinero que Arthur había descartado como calderilla. Ella había terminado discretamente la maestría en ciencias de la computación que había abandonado hace 25 años para casarse con él. Ella no solo había estado planeando fiestas en el jardín, ella había estado asistiendo a conferencias de tecnología para la fundación. Ella no había estado comprando arte. Ella había estado diversificando sus activos. Su pequeña startup acababa de asegurar hace 2 días una patente para una nueva IA de gestión logística que era revolucionaria. Fue diseñada desde cero para hacer una cosa: hacer que todo el modelo de negocio de Lexington Innovations fuera obsoleto. Él no solo me engañó, Marcus, dijo Eleanor, su voz peligrosamente tranquila. Él me aburrió, él me decepcionó. Él pensó que yo era un adorno. Él olvidó que los adornos están solo esperando el momento adecuado para ser sacados de la caja. Ella había sabido sobre Isabella desde el principio. Ella, de hecho, lo había fomentado sutilmente. Ella se había asegurado de que el proyecto de Isabella llegara a Arthur. Ella se había asegurado de que Isabella estuviera en la gala. Ella necesitaba una razón final, innegable, de cara al público. Ella necesitaba la cláusula de adulterio. Entonces, Marcus dijo, recogiendo sus notas, Fase 2, la Junta. Ellos están entrando en pánico. Las acciones ya han bajado un 15% en la negociación premercado. Ellos van a querer una solución. Lo harán, Eleanor estuvo de acuerdo. Y tú se la vas a dar. Querrán comprarte. Un acuerdo tranquilo y masivo. Eleanor rió. Fue un sonido agudo y sorprendente en la tranquila oficina. Comprarme a mí, Marcus. Ellos no tienen suficiente dinero para comprarme. Yo no quiero su dinero. Yo tengo el mío propio. Ella se levantó y caminó hacia la pizarra, tomando un marcador rojo.
Yo no quiero un acuerdo, dijo ella dibujando un círculo alrededor del nombre Lexington Innovations. Yo quiero la compañía. Arthur Lexington pasó las siguientes 48 horas en un estado de rabia primal suspendida. Él era un animal acorralado, y él arremetió contra las únicas cosas que pudo: los muebles, su ahora inoperante teléfono y la casa vacía. Él finalmente consiguió hablar con un abogado de tercera fila de su firma, un joven nervioso llamado Peterson, quien estaba claramente aterrado. Señor Lexington, señor, yo no puedo aconsejarlo. El señor Walsh es él, ha sido contratado por la Junta en su contra. Ellos están citando la cláusula de moralidad. Señor, la medida cautelar es inquebrantable. Todo está congelado. Entonces descongélalo. Arthur rugió, lanzando su vaso de whisky vacío contra la pared del estudio donde se hizo añicos, rociando cristales. Señor, usted no entiende. La jueza que lo firmó es la jueza Amelia Harris, la que su Mickey, la que su manada hizo una campaña de desprestigio el año pasado. Peterson susurró. Ella no es una fan. Arthur sintió un sudor frío. Él recordó los anuncios de mano suave contra el crimen. Él había aprobado personalmente la financiación. Eleanor, ella lo había sabido, ella había elegido a la jueza. Esto era una vendetta. Entonces comenzaron las llamadas, no a él, sino contra él. La primera fue de Isabella. Ella no estaba llamando desde una línea segura, ella estaba llamando desde un teléfono prepago. Su voz un chillido histérico y lloroso. Arthur, me echaron, me quitaron mis tarjetas. Ellos dijeron que estoy despedida. Tienes que arreglar esto. Arthur, tú prometiste tú. Arthur gruñó, su voz un gruñido bajo. Esto es tu culpa, ese vestido rojo. Tú fuiste un montaje. Mi culpa, mi culpa. Yo soy la que está sin hogar. Tú me dijiste que la ibas a dejar. Tú dijiste que éramos un equipo. Ponte en la fila, dijo Arthur y colgó. Él sintió un placer vicioso, fugaz. Al menos alguien era más miserable que él. Él estaba equivocado. Isabella, él pronto aprendería, no había sido dejada sin nada. Ella tenía su paracaídas dorado, los archivos del servidor que ella había copiado. Ella no estaba llorando. Ella estaba negociando. Su primera llamada había sido a Marcus Thorne. Su segunda fue al Wall Street Journal. La historia del Journal salió una hora después. No era solo sobre el divorcio. Eso era chismorreo de estilo de vida. La historia del Journal era sobre el titular, era brutal. Lexington Innovations falla fatal. Echeck AI afirma logística 40% más barata, encabezada por Eleanor Lexington. El artículo fue una obra maestra de destrucción corporativa. Detalló con precisión quirúrgica cada debilidad en el modelo de negocio de Arthur, su dependencia de infraestructura anticuada, sus salarios ejecutivos inflados, su negativa a innovar. Y entonces introdujo la solución OTEC. Incluía citas no de la nena, sino de dos clientes importantes. Clientes con los que Arthur había cenado el mes pasado, quienes anunciaron que estaban terminando sus contratos con Lexington y firmando nuevos con Aura, con efecto inmediato. Las acciones, que habían estado sangrando, ahora hemorragiaron. Bajó 30, luego 40, luego 50%. La Junta no solo llamó, ellos convocaron una sesión de emergencia vía Zoom. Arthur, marcando desde su estudio frío y oscuro, fue recibido con una pared de caras furiosas y aterrorizadas. Arthur, ¿qué es esto?, demandó Peterson, el miembro de la junta que Isabella había querido despedir. ¿Quién es esta mujer? ¿Esta Órate? Es mi esposa, Arthur dijo, las palabras sabiendo a ceniza.
No es nada. Es un proyecto de vanidad. ¿Un pasatiempo? ¿Un pasatiempo?, chilló otro miembro de la junta. Su pasatiempo acaba de costarnos 4.000 millones en capitalización de mercado. El trato de Singapur está muerto. Nuestros prestamistas están cobrando nuestras notas. Estamos enfrentando una crisis de liquidez. Lo arreglaré, Arthur gritó. Yo, yo presentaré una contrademanda. Tú no harás nada. Una nueva voz interrumpió. La voz era tranquila, medida y familiar. Marcus Thorne. Caballeros, disculpas por la intrusión. Mi nombre es Marcus Thorne y represento el interés mayoritario en este asunto. ¿Qué? ¿Tú representas a Eleanor? Arthur escupió. No, Arthur. Yo represento a Oritech. Y a partir de las 9:06 a.m. de esta mañana, Oratech ha adquirido, él saboreó la palabra, la deuda pendiente de sus socios de Singapur. Ellos estaban angustiados. Nosotros no. Nosotros también adquirimos las participaciones de varios de sus inversores institucionales más ágiles que vieron lo que se avecinaba. A partir de hace 10 minutos, mi cliente Ortech es el único accionista más grande en Lexington Innovations. El silencio en la llamada fue absoluto. Arthur sintió la sangre drenar de su rostro. Tú no puedes, él susurró. Nosotros podemos, Marcus dijo. Esto no es un divorcio, Arthur. Es una adquisición hostil, y tú, me temo, eres la única responsabilidad que queda por mitigar. La Junta ya ha votado. Tú eres, a partir de este segundo, destituido como CEO y presidente de Lexington Innovations por causa. Seguridad está en camino a tu estudio para recoger tu propiedad de la empresa. No te preocupes, Arthur, añadió Thorne, un atisbo de hielo en su voz. Eleanor ha asegurado que no te quedarás sin nada. Tú te quedas con la casa, ambas, y la fundación. Ya sabes, para tu limpieza de primavera. La llamada terminó. Arthur se quedó mirando su propio pálido, horrorizado reflejo en la pantalla oscura. El imperio que él había construido, el que él había presumido, el que él había apalancado para alimentar sus apetitos, se había ido. Y la mujer que él había ignorado durante 25 años era ahora literalmente su jefa. La reunión final no tuvo lugar en una sala de tribunal. Tuvo lugar en la sala de juntas principal de la Torre Lexington Innovations, una habitación que una vez había sido el templo personal de Arthur. Él no había estado en ella durante 6 meses. Los 6 meses habían sido clarificadores. La prensa había sido brutal. Isabella, en una entrevista reveladora por la cual se le pagó una suma considerable, no revelada, lo había pintado como un monstruo manipulador, mientras simultáneamente se pintaba a sí misma como una brillante protetée agraviada. Ella era ahora la cabeza de Vance Media, una firma de consultoría financiada. Arthur sospechaba por su acuerdo con Thorne. Arthur era un paria. Sus amigos, sus aliados, los psicofantes que habían llenado sus fiestas, todos desaparecieron. Él se quedó en la mansión de Greenwich, la cual ya no era un hogar, sino un mausoleo. El personal se había ido, el arte se había ido, la vida se había ido. Él tuvo que aprender a operar la cafetera. Él había sido forzado a vender su jet, sus coches, su colección de relojes, todo para pagar los asombrosos honorarios legales e impuestos sobre la miseria de acciones que el Elanena Hood le había permitido conservar. Él ya no era un multimillonario. Él era, según sus estándares, un porpa, un mero multimillonario atrapado en una casa que no podía permitirse calentar. Hoy era la firma final, los papeles que formalizarían la fusión de Auratech y Lexington Innovations, instalando a Eleanor
como la CEO indiscutible de la nueva entidad combinada. Él fue conducido a la sala de juntas por un guardia de seguridad que él no reconoció. La sala estaba llena. La vieja junta, su junta, estaba allí luciendo avergonzada y aliviada. Ellos eran supervivientes, y a la cabecera de la mesa, en la gran silla de cuero que él había encargado, estaba Eleyanena. Ella no era la mujer de la gala. Ella no era la esposa de la mansión. Ella estaba radiante. Vestida con un traje azul zafiro nítidamente cortado, su cabello corto y elegante, ella estaba riendo de algo que Marcus Thorne había dicho. Ella se veía vibrante, poderosa y feliz. Cuando ella lo vio, su risa no vaciló. Su sonrisa no se atenuó. Ella simplemente asintió, un gesto de reconocimiento cortés, como si él fuera un asociado junior trayendo café. Arthur, gracias por venir. Por favor, siéntate. Ella señaló una silla al final de la mesa. Él se sentó. El bolígrafo fue colocado frente a él. Esta es la transferencia final, Marcus dijo. Todo negocios. Usted renunciará a su último asiento restante, cederá sus derechos de voto y firmará un acuerdo completo de no competencia y no divulgación de 100 años. ¿Un no competencia? La voz de Arthur fue un graznido oxidado. ¿Con qué voy a competir? No tengo nada. Es una formalidad, Eleanor dijo, su voz suave y fuerte. Era la voz de una CEO. Estamos protegiendo la marca. ¿Mi marca? Él la miró, realmente la miró. Por primera vez en una década, la mujer tranquila y elegante con la que se había casado se había ido. En su lugar estaba esta emperatriz, esta arquitecta. ¿Por qué? Él susurró la única pregunta que lo había perseguido. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no solo tomar la mitad e irse? Eleanor se inclinó hacia adelante. Toda la sala se esforzó por escuchar. Porque Arthur, tú nunca entendiste. Nunca fue sobre el dinero. Yo tenía dinero. Fue sobre el desperdicio. Tú desperdiciaste todo. Tú desperdiciaste tu talento. Tú desperdiciaste tu potencial. Tú desperdiciaste mi tiempo. Ella empujó los papeles hacia él. Tú construiste un imperio sobre una base inestable y egoísta. Yo solo estoy renovando. Y el primer paso, ella le dio una pequeña sonrisa de lástima, es sacar la basura. Su mano tembló. Él pensó en su orgullo. Él pensó en luchar. Pero él estaba tan cansado. Y él estaba, por primera vez en su vida, vencido, total y completamente. Él cogió el bolígrafo y firmó su nombre. La última vez que Arthur Lexington significaría algo en esta sala. Él se levantó, un fantasma en su propia vida, y salió de la sala de juntas. Nadie dijo adiós. Mientras él esperaba el ascensor, él lo escuchó. Un sonido que él no había escuchado en años. Era risa, risa brillante, genuina, a todo pulmón viniendo de la sala de juntas, viniendo de su esposa. Las puertas del ascensor se abrieron y Arthur Lexington entró, presionando el botón para la planta baja. El invierno llegó a la finca de Greenwich, no con una gracia gentil, sino con una mordaz vindictividad personal. Arthur Lexington, ahora un hombre de 60, sintió el frío en sus huesos. Había pasado un año completo desde la firma, un año desde que él había dejado de ser el Arthur Lexington y se había convertido simplemente en Arthur. La mansión era una tumba. Él había aprendido a través de un brutal y humillante proceso de prueba y error que su existencia ahora estaba gobernada por logísticas que él nunca había sabido que existían. La factura de calefacción para la casa de 20,000 pies cuadrados era, él descubrió, astronómica. Los abogados de Eleanor habían sido casi cómicamente literales. Él se quedó con la casa, pero no con los medios para operarla.
Su vida, una vez una sinfonía de poder sin esfuerzo, era ahora una actuación en solitario de tareas mundanas e infuriantes. Él vivía en 2 habitaciones, la vasta cocina de grado profesional, donde ahora conocía íntimamente el olor a tostadas quemadas y café instantáneo, y su estudio de caoba. Él había hecho mover una cama plegable. Dormir en el dormitorio principal, el que él una vez había compartido con Eleyanena, era imposible. Ya no era suyo. Era un museo de su fracaso. Sus días eran un borrón de tiempo vacío. Él se despertaba, se hacía su propio café, ¿y entonces qué? Él se sentaba en su escritorio, él desde el cual una vez había comandado miles de millones, y ahora usaba para navegar por Internet en una lenta laptop de consumidor. Su AMX negro era una reliquia. Él ahora poseía una simple tarjeta de débito plateada de un banco nacional con un límite diario que una vez lo habría divertido. Él era, por cualquier estándar normal, todavía un hombre rico. La miseria de acciones que Eleanor le había dejado, después de todo, estaban en su nueva compañía en auge. Lex Aura. Esta era su crueldad final, la más exquisita. Él estaba encadenado a su éxito. Para financiar su propia existencia sombría, él tenía que verla prosperar. Cada vez que él pagaba sus comestibles, él estaba, en esencia, cobrando un cheque escrito por la mujer que él había desestimado como un adorno. Su aislamiento era absoluto. Los amigos que una vez habían luchado por una semana en su yate eran ahora figuraciones. Él había intentado en los primeros meses llamarlos. Sus asistentes, una vez deferentes, eran ahora escudos educados, impenetrables. El señor Peterson está en una reunión. El señor Davies está viajando. Ellos nunca devolvieron la llamada. Él era un fantasma. Un martes, la humillación se hizo tangible. Él tuvo que ir al supermercado. Él, Arthur Lexington, quien no había pisado un supermercado desde 1993, tuvo que empujar un carrito de ruedas tambaleantes por un pasillo. Él llevaba una vieja camisa, polo y pantalones, la única ropa que no se sentía como un disfraz. «Señor Lexington», una voz chirrió. Él se giró. Una mujer, alguien que él vagamente reconocía del club, lo estaba mirando fijamente. Su carrito estaba lleno. El suyo solo contenía una pizza congelada, un cartón de leche y una botella de whisky escocés del tipo barato. Clara Ara, él logró, su voz oxidada, sus ojos abiertos con una especie de piedad horrorizada, se posaron sobre él. «Oh, Arthur, yo no sabía que hacías compras. Solo recogiendo algunas cosas», él murmuró. «Todos escuchamos lo que pasó», dijo ella, su voz bajando a un susurro conspiratorio como si él fuera un viudo. «Es simplemente horrible». Eleanor. Bueno, ella siempre fue fría, ¿no? Todos nosotros en el club estábamos simplemente, bueno, estamos de tu lado. Arthur miró a esta mujer con su rostro cuidadosamente mantenido y sus ojos vacíos y sintió una oleada de rabia tan pura que casi lo asfixió. Ella estaba de su lado, ella que se había alimentado de las fiestas en el jardín de Eleanor. «Clara Ara», dijo él, su voz bajando al tono bajo y cortante que él una vez había usado para eviscerar a los miembros de la junta. «Vete». Ella retrocedió como si él la hubiera abofeteado. Él abandonó su carrito y salió de la tienda. Él se sentó en su modesto sedán de fabricación americana y por primera vez desde que era un niño, él lloró. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura e impotente. Él no era una tragedia, él era chisme. Él regresó a la casa fría y silenciosa. Él entró en su estudio, él cogió su teléfono, él se desplazó a un número que no se había atrevido a marcar.
Julian. Él presionó el botón de llamada. Sonó. Cada timbre un golpe de martillo en su pecho. 1, 2, 3, 4, buzón de voz. Ha llegado a Julian Lexington. No estoy disponible. Por favor, deje un mensaje. El sonido de la voz de su hijo, confiada, clara, feliz, fue un dolor físico. Arthur agarró el teléfono. Julian, él comenzó. Su voz era irreconocible, un graznido seco. Soy papá. Yo estaba yo solo. ¿Qué? ¿Qué estaba él haciendo? Disculpándose, rogando, exigiendo. Vi el precio de las acciones hoy. Bien, eso está bien. Él hizo una pausa, el silencio de la habitación rugiendo en sus oídos. Estoy en la casa. Si solo me llamas de vuelta. Él colgó. Él supo con una certeza que se asentó en su estómago como un bloque de hielo que su hijo nunca le devolvería la llamada. Lejos del silencio gótico de Greenwich, la sede de Lexora en Boston era una catedral de luz, cristal y ruido. Eleanor Lexington estaba de pie frente a una pizarra de suelo a techo, marcador en mano, inmersa en un debate con una mujer 30 años menor que ella, que llevaba una camiseta que decía, «Los datos son mi lenguaje de amor». No, Shanti, estás viendo el retraso de datos, dijo Eleanor, dibujando un diagrama frenético y brillante. El sistema heredado no puede procesar el modelo predictivo antes de que el envío salga del puerto, pero si integramos la IA de Aura en el punto de origen, reduciríamos el tiempo de procesamiento en un 70%. Shanti terminó, sus ojos bien abiertos. Dios mío, tienes razón. Eleanor sonrió, arrojando el marcador a la bandeja. Bien, implementalo. Quiero la beta funcionando en el corredor Hamburgo-Newark para el viernes. Ella estaba viva. Cada célula de su cuerpo, cada neurona estaba disparándose de una manera que nunca antes lo había hecho. Ella no era solo una CEO. Ella era una ingeniera, una arquitecta, una constructora. Ella no solo había tomado la compañía de Arthur, ella la había salvado de su negligencia. La había transformado de un torpe dinosaurio en un depredador elegante y aterradoramente eficiente. Marcus Thorne entró en su oficina, la cual no era una caja de caoba, sino un espacio con paredes de cristal en el centro del piso. Julian está aquí, dijo él sonriendo. El rostro de Eleanor se iluminó, una radiación genuina, despreocupada que la transformó. Hazlo pasar. Julian Lexington no era el chico roto de la cena de Navidad. Él era un hombre. Él dirigía la fundación Lex Aura, la cual ya no era un refugio fiscal de esposa de sociedad, sino una poderosa organización sin fines de lucro, basada en datos que estaba construyendo logística sostenible para naciones en desarrollo. Mamá, dijo él, besando su mejilla, vas a llegar tarde, la gala de mujeres en tecnología. Lo sé, dijo ella, recogiendo su maletín. Yo solo odio esas cosas. ¿Las odias o odias usar el vestido? Él bromeó. Ambas, ella admitió. Se siente frívolo. No es frívolo, dijo Julian, su voz volviéndose seria. Es importante. Ellos necesitan verte. ¿Qué hiciste? Eleanor hizo una pausa. ¿Qué hice? Él llamó, sabes, dijo Julian en voz baja. Eleanor dejó de preocuparse por sus papeles. Ella miró a su hijo. ¿Cuándo? Ayer. Él sonó terrible, pequeño. Eleanor miró por la ventana a la ciudad, una ciudad que ella estaba ayudando a construir, una ciudad que era suya. Ella sintió un punzada, no de piedad, no de arrepentimiento. Era un eco, el miembro fantasma de una vida que ella había amputado.
Él es pequeño, Julian, dijo ella, su voz suave pero firme. Él siempre lo fue. Nosotros solo vivimos dentro de su sombra por tanto tiempo. Pensamos que él era el sol. Fue nuestro error, no el suyo. ¿Vas a hablar con él alguna vez? Eleanor se giró y puso su mano en la mejilla de su hijo. No tengo nada más que decirle. Él es parte de mi pasado, Julian. Tú, dijo ella, su voz espesa de emoción. Tú eres mi futuro. Tú eres el punto. Nunca olvides eso. Ella cogió su bolso. Ahora vamos. Si tengo que ir a esta cosa, tú también. Necesito a mi socio más guapo en mi brazo. Mientras ellos salían, un ejecutivo junior se acercó corriendo. Mamá, el periódico está en línea. Están reportando que Isabella Vance, ¿sabes? Vance Media, acaba de declararse en bancarrota del capítulo 11. Nena hizo una pausa. ¿Isabella quién? Preguntó ella sin rastro de ironía. Vance Media, la PR, no importa, dijo el ejecutivo, nervioso. Exacto, Eleanor dijo, sin romper su paso. Retén mis llamadas. Mi hijo me lleva a una fiesta. Y así el rey fue jaque mate. Arthur Lexington, un hombre que pensaba que poseía el mundo, aprendió que era solo un invitado en una casa que su esposa había construido, y su esposa acababa de embargar. Él no solo perdió a su amante, él perdió su orgullo, su poder y todo su imperio. All porque él subestimó a la única persona que prometió honrar. Esta historia es un recordatorio brutal. La persona más callada en la habitación es a menudo la más peligrosa, y el infierno no tiene furia como una mujer que ha sido aburrida. ¿Qué piensas? ¿Fue Eleanor una heroína o fue su venganza demasiado fría? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si disfrutaste esta historia, por favor no olvides darle a ese botón de me gusta, comparte esto con alguien que necesita verlo. Y lo más importante, suscríbete al canal para más historias de drama, venganza y los giros impactantes de la vida real.